Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva edición de Verdades Ocultas, un programa producido por el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una realización de Fundación Jubileo, Ecotambo, ICEAT y Fundación Solón. Aquí estamos con Mariel Cautín y quien les habla, Pablo Solón, en esta nueva edición que estará dedicada en su integridad a analizar la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre el caso del Tifnis. Después de más de 2 años se ha pronunciado el tribunal y lo que vamos a conocer es qué es lo que dice, porque esta sentencia, que es histórica, en sus 90 párrafos, condena al Estado Plurinacional de Bolivia y en particular al gobierno de Bolivia por violar los derechos de la Madre Tierra, principalmente los referidos a existir y ser respetada, a su integridad y funcionamiento vital y a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas. Mariel, tenemos la sentencia, además de condenar al Estado boliviano por violar los derechos de la Madre Tierra en el caso Tifnis. ¿Cuáles son rápidamente las principales medidas que nos plantea esta sentencia? Pablo, el tribunal también impone al Estado boliviano 11 medidas de prevención, precaución y restricción en el caso de el Tifnis y las obras de infraestructura o normativas que vayan contra esta área protegida, ¿no? Entre estas 11 medidas, las más relevantes creo que son la paralización de cualquier obra de infraestructura que tenga que ver con la vinculación caminera Villa Tunar y San Ignacio de Mojos en sus 3 tramos, sobre todo en el tramo 2. La abrogación de la ley 969, recordemos que esta ley ha sido aprobada en 2017 en reemplazo de la ley 180 que prohibía obras de infraestructura en el territorio. La identificación y sanción a los autores de la represión en Chaparina, también recordemos que esta represión fue ocurrida en 2011 durante la 8ª marcha indígena en defensa del Tifnis. Y creo que entre las más relevantes también está la detención del avance de la franja de colonización cocalera en el sur del Tifnis, que amenaza con afectar ya la zona central o el núcleo del Parque Nacional, ¿no? Ahora, antes de entrar a la sentencia, veamos un poco qué es este tribunal, de dónde surge este tribunal internacional. Este tribunal internacional, en cierta medida, está inspirado en una declaración que salió de aquí en Bolivia, el año 2010. El año 2010 se realizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Y en esta conferencia, a la que vinieron más de 1000 representantes intelectuales, activistas de todo el mundo, se aprueba esta Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, que es el documento base sobre el cual se constituye el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. El tribunal se constituye el año 2014, tiene su primera sesión en Ecuador, y es un tribunal ético. Es un tribunal que lo que busca precisamente es hacer que se empiece a aplicar la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra en los distintos países del mundo, y ha sesionado en
ya múltiples ocasiones viendo diferentes casos de, por ejemplo, contaminación de ríos y el impacto sobre los ríos, sobre los peces, temas de deforestación, temas de afectación a áreas protegidas por exploraciones petroleras, temas de afectación por el uso de organismos genéticamente modificados o por el uso de agrotóxicos. Entonces, ha visto toda esta serie de temas en diferentes partes del mundo. Y el caso del Tifnis, es el primero que le llega al tribunal. ¿Cómo le llega este caso del Tifnis al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza? Recordemos que precisamente en 2017 ocurre una situación de emergencia en el Tifnis, que ha sido la anulación de la ley 180. En reemplazo se aprueba la ley 969, que permite obras de infraestructura en el territorio. La subcentral Tifnis, tanto de mujeres como de hombres, se declara en emergencia, y en ese contexto una delegación de representantes viajan a Alemania, Bonn, durante la audiencia del Tribunal de Derechos de la Naturaleza para exponer la denuncia de tanto el proyecto carretero como la nueva norma que habilitaba obras de infraestructura en el parque, ¿no? Ha habido, como dijiste, Pablo, un largo camino de 2 años. Eso ocurrió, la demanda se presentó en noviembre de 2017. En ese mismo año, en diciembre, el tribunal acepta el caso mediante un comunicado y anuncia la conformación de una comisión que visitaría Bolivia para verificar en campo, en terreno, las denuncias de las comunidades indígenas, ¿no? Esta comisión llega a cristalizar su visita en agosto de 2018. Estaba conformada por Alberto Acosta, un economista ecuatoriano, ex ministro de hidrocarburos en el gobierno de Rafael Correa, por el abogado ambientalista Enrique Viale, por Shannon Biggs, fundadora de la ONG Movimiento por los Derechos, y ellos se adentran en el Tifnis, en el corazón del Tifnis, en la comunidad Trinidadcito, tienen una audiencia con varias comunidades autoconvocadas, emiten un informe de esa visita y van también a intentar reunirse con los actores del Polígono 7. Sabemos que el Polígono 7 es la zona avasallada del territorio, pero ahí son impedidos de ingresar mediante un cerco, sobre todo convocado por sindicatos campesinos de productores de hoja de coca sentados en la zona, ¿no? Pues el desenlace de esto, Pablo, ha sido una reunión con el ministro de Gobierno en La Paz en agosto del año pasado. Con toda esa información, la comisión elabora un informe que pone a consideración del tribunal, y el tribunal finalmente dicta su sentencia, como sabemos, hace 2 días, el 15 de mayo, declarando la culpabilidad del gobierno frente a las violaciones de derechos de la naturaleza. Ahora, es muy importante señalar que la sentencia está firmada por 26 juezas y jueces que son reconocidas personalidades a nivel internacional en temas ambientales. Entre ellas, para mencionar solamente algunas de estas 26, está Vandana Shiva, que es de la India, una científica muy reconocida. Lo tenemos a un senador de la Argentina, Fernando Pino Solana, que ha hecho una película sobre los agrotóxicos, se llaman Los Pueblos Fumigados de la Argentina. Tenemos a Enrique Leff de México, que es un sociólogo ambientalista. Tenemos a Rita Segato, una antropóloga y feminista de la Argentina, a Arturo Escobar, muy conocido antropólogo colombiano, a Antonio Pigrao de España. En fin, es necesario destacar que los que firman esta sentencia, muchos de ellos vinieron a Bolivia a la conferencia
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, que aprobó esta Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Casi, yo diría, todos han sido aliados o personas que han respaldado el proceso de cambio. Entonces estamos hablando de una sentencia que nace precisamente de aquellos que se tomaron en serio lo que ocurrió el año 2010 en Bolivia. Bueno, vamos a una pausa y estaremos regresando para ver más en profundidad cuáles son los hechos que le llevaron al tribunal a asumir esta decisión. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. De cambio climático y justicia. Ahora vamos a ver cuáles son los hechos que constató el tribunal en base a los cuales se basó para emitir esta sentencia. ¿Qué encontramos en el texto de esta sentencia, que tiene más o menos unas 40 páginas y tiene unos 90 párrafos? Los hallazgos más relevantes, Pablo, de la inspección in situ que ha realizado la comisión del tribunal tienen que ver con una serie de afectaciones presentes en la vida, en el contexto ecológico y la vida cultural de las comunidades. Las principales serían los niveles de deforestación en el Tibnis. Según la comisión, el Tibnis ha perdido 46.000 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2014, según los últimos estudios. De estas 46.000 hectáreas, casi el 60% está ubicado en el llamado Polígono 7 dentro del Parque Nacional y frontera con la TCO, con el territorio indígena, ¿no? La mancha de deforestación, según el documento, avanza hacia la zona núcleo del Tibnis, que es precisamente llamada la zona corazón del territorio, donde se concentran los valores de más alta biodiversidad del parque. Recordemos aquí que el PIEB, el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia, había señalado en un estudio de 2012 que con la proyección de la carretera, esta mancha de deforestación en 18 años podría provocar el 64% de avance de deforestación en todo el Parque Nacional. Y sin carretera, pero también sin detener la colonización, la expectativa de avance de deforestación era del 43% del parque en 18 años, ¿no? Entonces son como los dos escenarios que se prevén si no se tienen políticas concretas respecto no solamente al avance de la carretera, sino al avance de la colonización cocalera campesina en la zona. Un segundo punto relevante es que viene a la par de esto la expansión de producción y cultivos ilícitos de hoja de coca, ¿no? En el polígono 7, precisamente donde está asentada la macrozona. Según el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2015 y 2016 se ha registrado el aumento de 43% de plantaciones de coca en el polígono 7. El 94% de estos cultivos van a los mercados, no pasan por el mercado legal de venta de coca en Sacaba, ¿no? Y al mismo tiempo dice el documento que el 95% del ingreso de las familias del polígono 7 proviene de la producción de hoja de coca. Datos relevados por el CERNAP, por el Servicio de Áreas Protegidas, hasta 2011, decían que mostraban una ampliación en la cantidad de hectáreas de cultivo por unidad familiar campesina en el polígono 7, hablando de la hoja de coca. Ellos decían que se había pasado de 1,5 hectáreas a 2 hectáreas de chacos abiertos, que son básicamente desmontes, para ampliar los cultivos de coca, ¿no? Entonces, ese era un poco el ritmo hasta 2011. Por otro lado, los primeros efectos que se ven en esta franja de zona de avance de la deforestación es la desestabilización de ecosistemas, que sería uno de los otros puntos donde focaliza el informe del tribunal.
La desestabilización de los ecosistemas tiene que ver con afectaciones a la conservación del pie de monte y de las pampas de altísimo valor de conservación en esta zona del Beni, ¿no? La susceptibilidad ecológica de estos ecosistemas ya se ha visto en afectaciones a los tipos de bosque de galería, a los tipos de bosque de pie de monte y al flujo y calidad del agua en los ríos de esa zona, Pablo. En otras palabras, el tribunal basa su sentencia en el hecho innegable de lo que ya está pasando. Así es. Sobre todo en el polígono 7. Sí. Y entonces el tribunal dice, si esto está pasando en el polígono 7 y ahora se construye la carretera y de hecho se da paso a una ampliación de la colonización que se va a dar de facto si hay la carretera, entonces lo que vamos a tener es un escenario parecido al del polígono 7, pero ampliado a casi 2/3 partes de esta área protegida y que además va a afectar la zona núcleo, el corazón del Tifnis. Pero el tribunal también constata otro hecho muy grave, y es que a pesar de que todo esto que venimos diciendo es obvio, no se hizo un estudio de impacto ambiental integral de los 3 tramos de la carretera y en particular del segundo tramo. Es decir que, a sabiendas de que va a tener estos impactos, se inicia la construcción de la carretera, el tramo 1 ya está concluido, el tramo 3 está siendo construido, es más, se están construyendo, mejor dicho, ya se ha terminado la construcción de 3 puentes dentro del tramo 2, y sin embargo no se hizo nunca un estudio de impacto ambiental integral. Entonces, este es otro hecho para el tribunal muy importante y es una de las razones por las cuales va a emitir esta sentencia. El otro tema que el tribunal destaca es que obviamente esto está afectando ecosistemas, está afectando bosques, pero está afectando también formas de vida, ¿no? Plantas y animales, algunos de ellos que son únicos y que solamente existen en el Tifnis y que van a probablemente perecer definitivamente como especie, ¿no? Uno de ellos es el unicornio azul, pero hay muchos otros que están en riesgo de extinción y que de continuar esto, pues afectaría a estos otros seres no humanos a los cuales la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra se plantea proteger. Y el otro tema que destaca la sentencia es el tema de que esta área del Tifnis es el área donde más llueve en Bolivia, ¿no? Y afectar el Tifnis es afectar el ciclo de las lluvias, no solamente en esa región, sino con la posibilidad de repercusiones mucho más allá de las zonas colindantes y aledañas al Tifnis, puesto que este bosque que está en el centro casi de Bolivia juega el rol de ser una bomba que bombea el agua y hace que el vapor, que las nubes vayan hacia otras partes del territorio boliviano. Entonces, estas son algunas de las razones. ¿Qué otras más nos plantea el tribunal para su sentencia? El tribunal llama la atención, Pablo, también sobre el otro extremo del Tifnis, ¿no? Y hemos conversado un poco sobre lo que serían los impactos evidentes en la zona de Polígono 7, y el tribunal también hace una mirada en el otro extremo de la carretera, que es el tramo 3, o la frontera con del Tifnis con San Ignacio de Mojos, ¿no? Ahí el tribunal evidencia que también hay sobreexplotación de especies del bosque, aprovechamiento de madera, y que no hay ningún control del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, además de evidenciar que la explotación forestal ha puesto en riesgo la pervivencia de las comunidades de la zona, ¿no? Así que también hacía un llamado a la crisis institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y del Servicio de guardabosques que tienen que precautelar sobre
respecto a la sobreexplotación de especies forestales. Creo que ahí también acentúa el previsible impacto de la exploración y explotación petrolera que amenaza al TIPNIS hace muchos años. Recordemos que la brecha abierta en el polígono 7 en los años 70 fue producto de inicios de exploraciones petroleras, ¿no? Actualmente el TIPNIS tiene 2 bloques petroleros, que es Río Hondo, Secure, que afectan sobre todo la zona núcleo del parque. Aunque no hay actividad de exploración presente, sí los bloques están en el mapa de concesiones del Estado boliviano y de YPFB. Entonces, la sentencia se basa en estos hechos y dice, bueno, estos son los hechos y ahora, ¿qué normas legales, qué leyes, qué disposiciones estarían siendo afectadas por estos hechos? Obviamente, por un lado está la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que en el caso boliviano se transformó en ley del Estado Plurinacional de Bolivia en el mes de diciembre del año 2010. O sea, para Bolivia la declaración es una ley y es la ley 71. Esta ley 71 se estaría vulnerando en varios de sus artículos. Uno de los que va a mencionar, además de los que ya hemos mencionado, es el hecho de que esta ley establece la creación de una Defensoría de la Madre Tierra y hasta el día de hoy esa Defensoría de la Madre Tierra no ha sido creada. Pero además de la ley 71, que es la ley de derechos de la Madre Tierra en Bolivia, está la ley 300, que es la ley marco de la Madre Tierra y el desarrollo integral para vivir bien. Esta ley es del 15 de octubre de 2012 y también esta ley se estaría violando en diferentes artículos. Asimismo, el tribunal dice, en el caso de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, hay artículos como el 33 y el 34 o el 373 que también se estarían vulnerando. Es en base a esta legislación que adopta esta decisión el tribunal. Ve los hechos, ve las disposiciones legales y en base a eso se pronuncia. Vamos ahora a un nuevo corte y estaremos volviendo para ver exactamente y en detalle qué dice el fallo de la sentencia sobre el TIPNIS. Pronto volvemos. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Y nos vamos a dedicar ahora a ver la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza sobre el caso TIPNIS. El fallo tiene 2 partes. Tiene una parte donde constata la violación y tiene otra parte donde hace una serie establece una serie de medidas de precaución y restricción, medidas, lo llama, de cumplimiento inmediato para que se efectivice precisamente este fallo y se repare las violaciones que se están cometiendo. ¿Qué es lo que nos dice este fallo en su parte resolutiva y de medidas de cumplimiento inmediato? Voy a dar lectura a algunos puntos relevantes. Es el punto 90 del párrafo que dice: en consecuencia, y tomando en cuenta el informe de la comisión que visitó in situ el TIPNIS, como sanción al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se disponen las siguientes medidas de cumplimiento inmediato. 1. Que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe asegurar la paralización inmediata y definitiva de cualquier tipo de avance en la construcción de infraestructura vial en el denominado tramo 2, desde Isinuta a Montegrande al interior del TIPNIS. 2. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe abrogar la Ley 969 y posterior elaboración y promulgación de una ley que garantice la conservación y protección del TIPNIS, prohíba la construcción de una carretera que atraviese su zona núcleo, a la vez que respete los derechos de los pueblos indígenas que ahí habitan.
El punto 3, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe reconocer el derecho territorial y autonomía del área de las exconcesiones forestales del Bosque de Chimanes en favor del territorio indígena multiétnico para garantizar el control y gestión de la zona norte del Tipnis. En la cuarta medida que plantea el tribunal es que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe adoptar medidas efectivas para detener el avance de la colonización hacia la zona núcleo del Tipnis. En quinto lugar, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe anular los planes de expansión petroleros en el Tipnis a través de la derogación de aquellos artículos del Decreto Supremo número 676 que establecen bloques petroleros al interior del Parque Nacional y Territorio Indígena. Y en sexto lugar, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe identificar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en el año 2011 en Chaparina. Y complementa en el punto 7. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia debe reconocer la responsabilidad estatal en la falta de justicia hasta el momento y ofrecer disculpas públicas por parte del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El punto 8 establece que el Estado Plurinacional de Bolivia aplique efectivamente las normas y las leyes que garanticen la efectiva defensa, protección y conservación de los derechos de la Madre Tierra, en especial con la puesta en vigencia de la Defensoría de la Madre Tierra, que a 9 años de su creación por la Ley 071 aún no entra en funcionamiento. El punto 9 establece que el Estado Plurinacional de Bolivia cese las presiones para disciplinar y controlar a los movimientos sociales, sobre todo a las organizaciones indígenas, lo que afecta gravemente su capacidad de organización y autonomía, afectando su potencialidad para defender la Madre Tierra. Y el punto 10, que el Estado Plurinacional de Bolivia garantice a los pobladores indígenas el cumplimiento de su papel fundamental como defensores de la Madre Tierra, sobre todo en el mantenimiento de sus ciclos de vida y salud integral en el Tipnis y en el resto del territorio nacional. Por último, en el punto 11, el tribunal plantea que se retomen las medidas de vigilancia, control y participación social por parte de la sociedad civil para que ésta pueda ejercer su papel de fiscalizadora y defensora de los derechos de la naturaleza en el Tipnis. Como podemos ver, la sentencia es una sentencia bastante amplia que toma en cuenta un conjunto de aspectos que están conectados entre sí. Por un lado, parar cualquier clase de obra civil que se estuviera construyendo en el Tipnis. Por otro lado, claramente identificar a los responsables de lo que ocurrió en Chaparina y un elemento que es fundamental, pedir disculpas. Para el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, pedir disculpas cuando uno comete una agresión a los pueblos indígenas y a la Madre Tierra es un tema esencial, y por eso en el punto 7 dice que debe ofrecer disculpas por parte del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero a su vez el tribunal hace recomendaciones muy fuertes en sentido de que se ponga en vigencia esta Defensoría de la Madre Tierra, que no está en vigencia hasta el día de hoy, y plantea una serie de disposiciones para que la sociedad civil, los ciudadanos, los pueblos indígenas puedan ejercer libremente y sin ninguna clase de amedrentamiento su rol de defensores de la naturaleza. Entonces, este es el corazón de las medidas que nos plantea el tribunal en su sentencia. Recordemos, Pablo, que también en la parte de argumentos de la sentencia, el tribunal también toma en cuenta, en el punto que mencionas, el proceso de consulta previa que el gobierno realizó después del inicio de obras de la carretera el año 2012, ¿no? El contrato con la empresa constructora se firmó el 2008.
Las obras empezaron en 2009 y el gobierno, después de muchas protestas, entre ellas la octava marcha indígena, hace un proyecto de consulta que fue llamada la postconsulta el año 2012 y que fue observada por otros veedores internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos, que también emitió un informe en el que ponía en evidencia las graves falencias que tenía este proceso de consulta posterior, y yo creo que hacen alusión ahí el tribunal cuando señala que también se estarían tomando medidas del Estado de mala fe respecto a los derechos indígenas de las comunidades de la zona de participar en un proceso, de participar en la defensa de su territorio, ¿no? Efectivamente, la sentencia no solamente hace alusión al tema de la naturaleza, sino también a los derechos indígenas y en particular al tema de que no se hubiera respetado un proceso de una consulta para el consentimiento previo, libre, informado y de buena fe en el caso de el TIPNIS, porque se contrata a la empresa para construir la carretera el 2008 y la consulta, la postconsulta, que además tiene muchos elementos de manipulación y de amedrentamiento cuando se realiza y es rechazada por varias de las comunidades, recién esta entre comillas, consulta se realiza el 2012, o sea, 4 años después de haberse tomado la decisión. Esto va en contra del convenio 169 de la OIT. Y a su vez, el tribunal destaca que lo que está ocurriendo es que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas cada vez se va debilitando más, no cumple ya su función de ser una entidad que empiece a defender las áreas protegidas, sino que empieza a ser una entidad que lo que hace es ser correa de transmisión de lo que decide el gobierno nacional, y que en esa medida, si queremos defender a la naturaleza, a nuestras áreas protegidas, tenemos que tener un Servicio Nacional de Áreas Protegidas institucionalizado, que pueda ejercer sus funciones sin ninguna clase de presión política desde el Ejecutivo. Entonces, este es otro de los temas que está dentro de la sentencia y las medidas que plantea que se apliquen con urgencia. También llama la atención el radio de impacto que puede tener la sentencia respecto a otras áreas protegidas. Pablo, tú que hablas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, porque recordemos que los informes periódicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hablamos de los informes desde el año 2003, 2004 a la fecha, vienen denunciando el paulatino avasallamiento de áreas protegidas mediante cultivos ilícitos de hoja de coca, ¿no? Y lo que pasa en el TIPNIS es sintomático de lo que pasa en el Parque Nacional Amboró, en el Parque Nacional Carrasco y seguramente en otras áreas protegidas, pero también es una llamada de atención a la falta de control del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de las fronteras de los otros parques nacionales. Efectivamente, yo creo que esta sentencia hay que verla en el caso de la área protegida del TIPNIS, pero también lo que significa en relación a Tarquía, en lo que significa en relación al Madidi, al Pilón Lajas, y a otras áreas protegidas que están siendo hoy afectadas por proyectos muy concretos como la exploración petrolera, pero también por proyectos de construcción de grandes mega hidroeléctricas. Entonces la sentencia marca un camino y un precedente. Si no se respetan las propias leyes que hay dentro del Estado para preservar estas áreas protegidas, lo que vamos a ver cada vez más es una violación de los derechos de la madre tierra. Vamos a ir a un nuevo corte. En el próximo y último bloque de nuestro programa vamos a ver cuáles han sido las repercusiones de esta sentencia, cuáles son los próximos pasos que se avisoran. Pronto volvemos en Verdades Ocultas.
Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Continuamos con Verdades Ocultas, en este programa dedicado íntegramente a analizar la sentencia sobre el TIPNIS que acaba de emitir el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza. Y en este último bloque nos vamos a concentrar en cuáles son las repercusiones. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia desde que se ha dado a conocer la sentencia por parte del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza? Pablo, el 15 de mayo ha habido una gran movilización de la sociedad civil que se ha enterado de la lectura del fallo por parte del tribunal. En la jornada del 15 de mayo se han realizado conferencias de prensa simultáneas en 5 ciudades de Bolivia y 6 si tomamos en cuenta San Ignacio de Mojos. Estas ciudades han sido La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad y San Ignacio de Mojos, ¿no? Las organizaciones indígenas, las dirigencias de la subcentral TIPNIS, ex líderes indígenas de la 9ª marcha como Marcial Fabricano, ex dirigentes indígenas del TIPNIS, comunidades de activistas, de investigadores y académicos que hacen seguimiento a todo este proceso, por lo menos la última década al despertarse el conflicto carretero, han hecho seguimiento a la lectura. Han salido muchas opiniones sobre generar presión para que el gobierno cumpla la sentencia y al mismo tiempo han surgido también muchas cuestionantes sobre el camino a seguir en la resistencia misma en la zona donde se están construyendo, donde está el avance de las obras de infraestructura, ¿no? Esto último ha sido declarado por comunarios del TIPNIS, ¿no? De intentar hacer cumplir el fallo desde el mismo territorio. También por eso es interesante que haya habido una retransmisión de la lectura de la sentencia en San Ignacio de Mojos, ¿no? Que precisamente sería la conclusión del tramo carretero en el punto norte amazónico de Bolivia, ¿no? Y de pronto habría sido también interesante saber las repercusiones en el otro lado, en el otro extremo, en la zona de Isinuta, pueblo cocalero, que también debe tener una posición las organizaciones campesinas, sindicales e indígenas de la zona respecto a la sentencia del tribunal. Es un poco el panorama desde la sociedad civil boliviana que se ha vivido el 15 de mayo. Efectivamente, ahora nos anuncian de que en el curso de las próximas semanas habrá un proceso de socialización de la sentencia al interior del TIPNIS, movilizarse dentro de las más de 60 comunidades del TIPNIS no es tarea fácil y el objetivo fundamental es que todas ellas lleguen a conocer lo que dice esta sentencia y que obviamente a partir de esto las comunidades del TIPNIS organizadas en la subcentral del TIPNIS tomen o asuman las medidas que corresponden para presionar en el cumplimiento de la sentencia. Ahora, ¿cómo ha reaccionado el gobierno? La única declaración que tenemos del gobierno es una declaración que la hace el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. La hace el mismo día que se conoce la sentencia y lo que él dice, y leo textualmente: tenemos que entender que esto no es un fallo que tiene un carácter vinculante o de carácter obligatorio. Ahora, obviamente, el Estado tomará debida atención de las recomendaciones emergidas por este tribunal para que se pueda dar aplicabilidad a sus resoluciones. La declaración de Arturo Borda estaría diciendo, aunque este tribunal no tiene carácter vinculante,
vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones y vamos a ver cómo se aplican medidas para hacer que sus recomendaciones sean aplicables, para que se efectivicen. Ahora, queda la duda. Borda habla a título personal, es la posición oficial del gobierno. Hasta ahora, lo que tenemos de las más altas esferas del gobierno es un silencio, ¿no? Como el avestruz, están ocultando la cabeza y no están saliendo a decir, bueno, vamos a cumplir con esto, cómo lo vamos a hacer, o no, por qué no. Mi opinión personal, yo creo que están un tanto arrinconados y sorprendidos por la reacción internacional. No se esperaban que la sentencia fuera firmada por 26 personalidades internacionales de la magnitud que ha sido firmada esta sentencia, de todos los continentes, desde Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, el África, Australia, y todos ellos, además, personas que fueron o son amigas del gobierno de Evo Morales. Entonces, el gobierno está en una situación de cómo responde a esto, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, y por eso hasta el momento lo que ha primado es una suerte de silencio por parte de las más altas autoridades. Algunos, yo diría, autoridades de menor nivel han salido a decir barbaridades como que esto es una resolución de ONGs proimperialistas, es decir, es realmente caer en el ridículo acusar de proimperialistas a quienes suscriben la sentencia en el caso del Tibnis, y ahora el gobierno está contra la pared. Ayer tuvimos un programa de radio también con Alberto Acosta y él dijo, en general nunca existen las segundas oportunidades, pero Evo Morales tiene una segunda oportunidad. Después de esta sentencia va a aplicar las medidas que dice la sentencia y mostrar que en los hechos es un defensor de la madre tierra, o por el contrario va a seguir por el camino en el que se encuentra, y lo que vamos a tener obviamente es que Evo Morales se hace el harakiri, se suicida definitivamente, ya no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, como un defensor y promotor de los derechos de la madre tierra. Esas son las repercusiones que hemos visto hasta el momento. El tema de fondo también, Pablo, respecto a la posición del gobierno es el ético, ¿no? Es que el gobierno pase de ser el promotor e impulsor de derechos de la naturaleza, promueva todo un movimiento internacional al respecto, y una vez hallado culpable de violar los mismos derechos que ha impulsado, y violarlos en casa, estos jueces y juezas llaman la atención sobre cuál es el carácter y la voluntad política, ética del gobierno respecto a la madre tierra. Este es un tema muy importante, ¿no? Porque en las declaraciones se dice, bueno, pero no es vinculante, es solo ético. Pero la ética es la base de todo. Sin ética, ninguna ley se cumple, ninguna institución realmente cumple su función, porque sin ética uno puede tener la mejor ley y sin embargo no aplicarla. Uno puede tener una institución muy bien establecida y sin embargo esta no cumple su función porque no hay ética. En ese sentido, el tribunal en su boletín de prensa, donde da a conocer la sentencia, dice lo siguiente, y lo leo: las resoluciones y sentencias del tribunal tienen un carácter ético que es fundamental para construir una verdadera comunidad de la tierra que evite la sexta extinción de la vida en la tierra. Sin ética, ningún gobierno, institución o persona puede recuperar la humanidad que hoy más que nunca se necesita para evitar el colapso de los ciclos vitales de la Tierra. Esta es la importancia
de una sentencia ética. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno? ¿Va a adoptar estas medidas? Esto es un tema fundamental. Pero la otra parte es, ¿qué hacemos nosotros, los bolivianos, los ciudadanos de a pie, en relación a esto? Porque no podemos solamente esperar que el gobierno cumpla la sentencia. Como sociedad tenemos que hacer algo para que el gobierno efectivamente la cumpla. En ese camino, los pronunciamientos de la sociedad civil, activistas, organizaciones, colectivos, se empiezan a pronunciar sobre demandar transparencia en la información que tiene el gobierno sobre los proyectos de gran infraestructura en territorios indígenas, y en este caso el TIPNIS, ¿no? La primera observación que se ha hecho, esto ya lo has mencionado, Pablo, es la construcción de estos 3 puentes que vulneran el Parque Nacional y vulneran con eso también legislación y normativa de protección. Se están conversando sobre pedir las carpetas de información sobre los estudios de evaluación de impacto ambiental, las licencias ambientales, ya que el año 2010 la empresa consultora Conal, que ha diseñado ha hecho el estudio ambiental de la zona para la empresa brasileña OAS, por ejemplo, había advertido que un puente sobre el río Isinuta tendría un impacto grave, serio, en el avance de la colonización dentro del parque y en el avance de la frontera agrícola con producción de hoja de coca. Este puente, que estaba observado y prohibido por la empresa consultora, hoy ha sido construida y seguramente en algún tiempo va a ser inaugurada por el presidente Evo Morales, ¿no? Son ese tipo de observaciones que ahora hace la sociedad civil sobre el avance de la obra en el TIPNIS. Y para terminar, a nivel internacional, el tribunal, miembros del tribunal han anunciado que esta sentencia la van a llevar al Papa Francisco, porque el Papa es promotor de Laudato Si, la defensa de nuestra casa común. Van a hacer que este documento llegue a las distintas instancias que tienen que ver con el tema medioambiental en Naciones Unidas, y van a hacer que también esta sentencia llegue a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que ha ocurrido aquí en términos de violación a los derechos de la naturaleza es un tema que también afecta a los seres humanos. Los seres humanos sin naturaleza no podemos vivir, y como muy bien lo marca la sentencia, estamos frente a la 6ª extinción de la vida en la Tierra, y más que nunca debemos proteger a nuestra madre Tierra. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia de Radio Herbol. Esta ha sido una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, y será hasta el próximo viernes a esta misma hora. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra.